Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe reste, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, tu Cabaret. What good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Eso es entonces Willkommen, Bienvenue, Welcome. Es la primera canción que escuchamos en una película que hizo Liza Minnelli en los años 70 que se llama Cabaret. Pues eso es la fantasía de Alemania antes de la toma del poder de los nazis, que en alemán se dice Die Machtübernahme. Ya, desde Die Machtübernahme es lo que le decimos en alemán a la toma del poder en el año 1933, cuando suben los nacionalsocialistas y reemplazan a la República de Weimar. Entonces Cabaret, sí, Cabaret se sitúa ahí en ese Berlín, en esa Alemania de los años 30, antes de la toma del poder, antes de el Machtübernahme, y es una época de fantasía recurrente en los europeos modernos, ¿ok? Entonces hoy estamos en el 8 de marzo, ¿ok? Es el Día Internacional de las Mujeres. Uno mira Twitter, entonces en Twitter dice International Women's Day. Claro, y en alemán, entonces eso en alemán obviamente se va a llamar el Weltfrauentag. Pues así se llama eso en alemán, se llama el Weltfrauentag, se llama, y entonces el planeta entero celebrando el Día de la Mujer, ok, vamos a hablar de las mujeres de traductología, es lo que vamos a hacer, vamos a usar esta ocasión, vamos a usar este escenario para contarles a ustedes, para contarle a la audiencia el único podcast colombiano sobre teoría y práctica de traducción, cuáles son las mujeres que han desfilado por este mosaico sonoro de autores y textos y comentarios que se está volviendo este podcast. Vamos a escribir un libro, entonces eso, pues pendientes de eso también, ¿ok? Entonces, bueno, 10 mujeres de traductología. La primera de ellas es Amparo Hurtado, nada más. O sea, yo me podría quedar hablando mucho tiempo de Amparo Hurtado. Nada más, la tesis de doctorado de Amparo Hurtado se llama La noción de fidelidad en la traducción. El Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional tiene una copia de eso en francés, pero yo no puedo leer francés porque no sé tanto francés. Por eso a veces digo que estos espacios son de un poquito de francés, porque yo francés no es que sepa mucho, pero que no. Entonces Amparo Hurtado se especializa en español y francés. Ella es ese par de lenguas y escribió su tesis de doctorado dedicada a la noción de fidelidad. Entonces, pues nosotros somos una cultura judeocristiana y grecolatina que piensa en términos de fieles e infieles, y entonces hay un reggaetón que se llama Infiel. eh, no, perdón, se llama Fiel, perdón, que es esa de Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ¿ok? Esa canción se llama Fiel, ¿ok? Entonces es una cultura de pensar en fidelidades, en infidelidades, entonces se piensa en la traducción como una especie de infidelidad que se está cometiendo en contra del mensaje original, y de ahí sale la famosa frase traductor traidor, que es el estribillo en italiano del cual nos cuenta pues todo el mundo, Eco, Bolaños, Conchita Otero, todo el mundo, traductore traditore. Entonces pues es la noción de fidelidad en la traducción. Amparo Hurtado hizo una tesis doctoral sobre eso nada más. Entonces en la pandemia, muy chévere el contexto de la pandemia, en la medida en la que por lo menos pues como no se puede hacer clase presencial, pues había que hacer clase virtual, y muchas de esas sesiones eran grabadas, se subían a YouTube, y grabaron una sesión de Amparo Hurtado. Ustedes se imaginan que es ver a Amparo Hurtado dando clase así en línea. Pues chévere, pues uno no tiene ahí la opción de interactuar con ella porque es un video ya grabado, pero muy bacano poder ver una conferencia de Amparo Hurtado. O sea, eso para mí es como, pues no sé, eso es como ver al Papa en vivo, así, es una cosa impresionante. Entonces Amparo Hurtado por lo menos es muy importante en mi relato traductológico, por lo menos porque con ella aprendí una primera noción, una primera
denominación, ¿sí? Para los procedimientos, para las técnicas de traducción, ¿sí? Las acciones concretas que hacemos cuando traducimos. Digamos que Amparo Hurtado me ayuda a mí a tener una primera conceptualización de qué es lo que hacemos cuando traducimos. Entonces Amparo Hurtado le dice a eso transposición, amplificación, calco, préstamo. Entonces calcamos, prestamos, transponemos, omitimos, adicionamos, todo eso es lo que se hace cuando uno está traduciendo de una lengua a la otra. Y básicamente esta terminología es Amparo Hurtado. Ya después voy a leer a Bolaños. Entonces en Bolaños eso no se van a llamar técnicas de traducción, se van a llamar procedimientos de traducción, pero recordemos que eso son discusiones de tipo nominal. Discusiones de tipo de que si usted le cambia el nombre a una cosa, esa cosa deja de ser otra cosa y cambia a ser otra cosa porque usted le cambia el nombre, así piensa la gente. O sea, usted dígale a una cosa, usted empiece a decirle a una cosa, otro nombre, y ya no es esa cosa, sino otra cosa por el nombre, porque usted le cambió el nombre. Pero en esencia es lo mismo. En esencia hablamos de lo mismo, es una discusión de nominalismo, una discusión de que si uno le cambia el nombre a las cosas y las cosas cambian, no, bueno, entonces según el autor que uno siga, uno le va a decir técnica, otro le va a decir procedimiento, otro le va a decir procedimiento de ajuste, ¿sí? Digamos, eso es, me parece que es Newmark, Peter Newmark. En fin, entonces hay otros autores que usan otra nomenclatura, ¿sí? Entonces los procedimientos, las técnicas también varían de nombre, ¿sí? Entonces, digamos, una adición, una elisión sería lo mismo que una omisión, digamos. Entonces, dependiendo quién escriba, entonces va a recibir diferentes nombres. Pero ahí hay un procedimiento de base. Ahí lo que hay que entender es que ahí hay un procedimiento o una acción que ocurre en el intercambio, en el paso, ¿sí? En el trasvase de la lengua uno a la lengua 2, en fin, entender ese procedimiento, eso es lo que nos interesa, más allá de cómo le vamos a decir a ese procedimiento, más allá de cómo le vamos a decir a esa técnica, entender cuáles son los procedimientos que ocurren allí, eso es Amparo Hurtado básicamente. La segunda de las mujeres de traductología es Conchita Otero. Pues nada, yo ya hice un programa sobre Conchita Otero completo, van y se lo vuelven a escuchar, que es el episodio 10, ¿cierto? Fue la segunda parte del viaje a España. Allí hablamos de que fue por Conchita Otero que yo me gané una beca para ir a estudiar 10 meses a Alemania. Y pues eso no es algo que todo el mundo pueda relatar, que se fue 10 meses a estudiar con los alemanes, a ir a la tierra de Beethoven, a tocar piano, al tocar Beethoven en la tierra de Beethoven. O sea, ¿quién les cuenta a ustedes eso? Eso fue gracias a Conchita Otero. Entonces hoy hablé de Beethoven en mis clases porque lo más importante que Beethoven escribió fue una cosa que se llamó Andy Freude, que es el himno a la alegría. Y el himno a la alegría es básicamente el himno que tocan los parlamentos europeos, es la música de Beethoven. Así importante es Beethoven allá en Europa, es alemán, de la ciudad de Bonn, en el estado de Renania del Norte de Westfalia, ok. Entonces pues bueno, nada, o sea, Conchita Otero nos acercó allá a ese país, a hacer una experiencia académica, a estudiar materias sobre todos estos temas de traducción que yo les estoy contando acá. Una materia que vimos allá fue una materia sobre traducción de películas, la traducción de los referentes culturales de las películas de español a alemán o alemán a español, cualquiera de las dos direcciones. Fascinante, o sea, fascinante un semestre, uno ponerse a ver solo películas y hablar de cómo se traduce eso es el paraíso básicamente. Entonces eso es Conchita Otero, escribió una tesis doctoral también en donde ella habla de que es imposible separar la cultura de la lengua. O sea, usted es un profesor de alemán, de inglés y de francés y del idioma que usted quiera, y usted no está enseñando solamente el lenguaje, sino está enseñando cultura. Usted no puede desvincular la transmisión de conocimiento cultural de la transmisión de conocimiento lingüístico. Eso no se desvincula en ningún instante, se desvincula eso. Muy cuestionable el conocimiento de tipo cultural que puedan tener o no los docentes colombianos. Dejamos ahí esa puya. La tercera es la vencida. A la gute Dinge sind drei, como diríamos en alemán, la tercera es la vencida. Vamos a ver cómo llegamos por tercera vez allá a Alemania, ¿ok? La tercera mujer de traductología que vamos a presentar es Rebecca Oxford. Rebecca Oxford con su Language Learning Strategies del año 1999, del año 1990, perdón, con sus estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras. Allí, desde ese año, papá, desde el año de 1990, están hablando los investigadores
de que una estrategia puntual, directa, una estrategia de corte cognitivo, ¿sí? Para aprender lengua extranjera es el acto de traducir. Así nada más. Dicho en voz alta, traducir es una estrategia para aprender lenguas extranjeras, nada más. No se trata de nada más. Uno va a la Universidad Nacional de Colombia, allá no le dicen a uno eso. Allá como que hay recalcitrancia con el acto de traducir. Que un profesor de lenguas no traduce, así le dicen a uno allá, y uno sí, un profesor de lenguas no traduce. No, es que no nos enseñan cómo se traduce bien, no hemos leído a Oxford, ni a Otero, ni a Hurtado, ni a ninguna de ellas, ¿ok? Entonces es Language Learning Strategies, una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras, es la traducción. No será la mejor ni la más útil y podrán haber reparos de aprender lenguas extranjeras mediante el hecho de traducir, los acepto, todos los acepto. Pero también es cierto que desde el año de 1990 se está diciendo que la traducción es una estrategia para aprender lenguas y eso es a lo que me dedico acá, a defender el acto de traducir como una acción puntual que la gente puede hacer para aprender inglés, alemán, francés, lo que ustedes quieran. Cuando empiece con mi aprendizaje de francés me voy a poner a traducir textos, es lo que voy a hacer y así me voy a aprender esa lengua más rápido, pero pues eso requiere tiempo. Bueno, la siguiente que vamos a presentar es Malinche, ok, la Malinche, entonces pues eso es México, claro, ¿no? Entonces pues Malinche es un personaje de la época colonial de México, ¿sí? De los tiempos del conquistador Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés llega a México y llega por la ciudad de Veracruz y entonces allá conoce a la Malinche. Entonces hay un lío, hay una confusión porque se cree que Malinche traicionó a México. De nuevo la noción de fidelidad y traición, que traicionó a los mexicanos por haber ayudado a traducir de las lenguas maya, náhuatl al español. Eso es lo que ese es el cuento que se echa a México, por lo menos en el siglo XIX, que Malinche los traicionó por ayudarle a traducir a los españoles de las lenguas indígenas al castellano de esa época. Entonces eso, según lo que entendemos, es una invención del nacionalismo mexicano del siglo XIX, porque pues realmente Malinche no era azteca, Malinche era parte de los pueblos colonizados por los aztecas. Entonces, por esa vía es muy difícil decir que Malinche traicionó a la identidad mexica, a la identidad azteca, no porque ella no era azteca ni mexica, ella era de los pueblos que habían colonizado a los mexicas. Entonces, si algo, Malinche se estaba salvando a sí misma, por ahí era lo único que estaba haciendo, y era una chica muy inteligente que sabía náhuatl, maya, que sabía el castellano de esa época, lo aprende mediante Hernán Cortés y todas las historias apasionantes que ustedes quieran sobre la relación entre Hernán Cortés y la Malinche, o que hay un libro que se llama La Malinche, ¿sí? Que lo escribió una mujer, una chica basándose en las observaciones de San Bartolomé de las Casas. No recuerdo ahorita el nombre de la autora, pero bueno, entonces es la historia la historia de amor así entre Hernán Cortés y la Malinche, pues la mera novela mexicana. Ah, allá pasó eso hace 500 años, imagínense, o sea, hace 500 años nosotros siendo así como somos, así, de historias apasionadas, de amores malditos, así, ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, Malinche, muy bien. Entonces es muy importante pensar en Malinche por la interpretación, porque es que Malinche es un personaje importante para la interpretación simultánea, la interpretación consecutiva, digamos, para lo que es el acto de pasar la lengua oral, la lengua hablada, de un código lingüístico al otro. Exacto, precisamente, Malinche se encargaba de pasar el español, el castellano de la época, al náhuatl, al maya, en fin, eso hoy en día las personas interesadas en esos temas vemos eso como un precursor, digamos, un signo, una señal muy temprana de este trabajo de intérprete, de este trabajo de interpretación simultánea. Así que eso es la Malinche. La siguiente que vamos a presentar es Roxana Kramer. Roxana Kramer es argentina, seguimos acá en Latinoamérica. Roxana Kramer es una filósofa argentina y a mí me encanta ver los videos de Roxana Kramer, me encanta seguirla a ella, me gustaría comprar los libros de ella, me gustaría saber si acá en Colombia se pueden conseguir en físico, no me gustaría comprarlos en línea, me gustaría tener el papel, en fin. Entonces, pero esos libros, más allá de que me los voy a comprar en papel o en ebook, ok, esos libros se llaman así, mire, se llaman
el patriarcado no existe más. Ah, eso es Roxana Kramer. Roxana Kramer es eso. Dice que el patriarcado no existe más. O sea, pues vale la pena leer este título tan provocador, porque es que es muy provocador este título. A ver qué dice allí. A ver qué dice Roxana Kramer sobre esta noción woke, libtard, snowflake, ok, de izquierda, de corte americana, que se llama pues el patriarcado, ¿no? O sea, esa noción es que exactamente, vamos a leer a Roxana Kramer, a ver de dónde sale todo eso. Otro libro de ella es El fracaso de la derecha. Entonces, el fracaso de la derecha, pues hemos dicho acá que Roxana Kramer dice en sus videos que ella pertenece a una izquierda más moderada. Yo diría lo mismo, eso es cierto de mí, por ejemplo, yo no diría que yo soy conservador ni de derecha para nada, o sea, yo estoy mucho más en el espectro liberal de izquierda, pero creo que la izquierda también tiene unas interpretaciones equivocadas. Mucha gente que sigue el petrismo acá en Colombia les daría clase en cualquier momento y Roxana Kramer tiene eso clarísimo, tiene clarísimo que hay interpretaciones de izquierda que nada que ver, que no distinguen 8 de 80. Así, o interpretaciones de la izquierda que sigue el petrismo acá, hay que darles clase porque no todo lo que dice el petrismo en la izquierda está bien, es así. ¿Ya? Pero no, eso no quiere decir que uno defienda a los conservadores inmediatamente, no, es que dentro de la izquierda hay diferentes interpretaciones, eso es lo que dice Roxana Kramer, por lo menos. Kramer, importantísimo para este podcast sobre traducción, porque es que sobre con Kramer, me he enterado de cosas como el hoax de Lindsay Bogosian, Plug Rose, hablamos de eso, ¿no? Que eso fue el affair Socal, ¿ok? El caso Socal de los estudios de género. El caso Socal de los estudios de género. Entonces eso fue que Lindsay Bogosian, Plug Rose, en las universidades de habla inglesa, por allá se pusieron a hacer papers, supuestos papers científicos para los estudios de género y eso, hablando patrañas, basura, en fin, y bueno, pues muy cuestionable toda la literatura, todo eso que es el activismo de género y toda esa cuestión. Bueno, eso es Roxana Kramer. Roxana Kramer ha sido una de las críticas más acérrimas que yo he escuchado de ese feminismo hegemónico, que pues parece que se apoderara de todas las interpretaciones del feminismo. Es así, parece que todo el feminismo fuera lo mismo, ese mismo feminismo que le dice a los hombres que su masculinidad es tóxica, que los manes por hacer cosas de manes están haciéndolo mal, entonces los manes agachándole la cabeza así a las viejas, haciendo todo lo que las viejas piden, por ese clima de feminismos y por ese clima de feministas liberadas que no saben cocinar, de feministas liberadas que no saben atender a su familia, que no atienden a su esposo, que no atienden a sus hijos, que dicen que yo, ¿para qué tengo que aprender a cocinar bien un plato de comida? ¿Para qué si lo puedo pedir por domicilio? Esa es la sociedad en la que ustedes viven en esa sociedad, una sociedad de feministas liberadas que dicen, ¿para qué tengo yo que aprender a cocinar? Así, esa es la sociedad en la que ustedes viven, así que bueno, eso es Roxana Kramer dándole palo a esas interpretaciones hegemónicas del feminismo, de las cuales el petrismo copia muchas cosas acá. Siguiente persona que vamos a presentar es Christina Hoff Sommers. Christina Hoff Sommers escribió un libro que se llamó, ustedes ya lo saben, se llamó Who Stole Feminism. Y nada, pues Justo Feminism, ¿qué es? ¿Quién se robó el feminismo? Eso es Justo Feminism. ¿Quién se robó el feminismo? Es un libro también en esa misma línea de crítica feminista. Roxana Kramer menciona que Justo Feminism no tiene una versión al español, entonces queremos hacer esa versión acá. De hecho, estoy preparando a un alumno para un ECAES en este preciso momento. De hecho, hoy es miércoles, hoy a las 6 de la tarde tengo sesión con el alumno y estamos traduciendo textos de Roxana Kramer. Lo estoy poniendo a leer a Roxana Kramer porque aquí no leemos a Roxana Kramer ni a Christina Hoff Sommers ni nada de eso. Aquí no sabemos qué es quién se robó el feminismo, no sabemos quiénes son esas autoras críticas de estas perspectivas de izquierda, nada, no sabemos nada de eso, como si hubiera una intención de que no supiéramos eso, ¿ok? Entonces, Christina Hoff Sommers, ¿quién se robó el feminismo? Me gustaría proponer la única traducción en español que existe de ese libro, me gustaría proponerla a mí, hacerla a mí, yo, un grupo de traductores, hacer ese proyecto, me encantaría hacerlo, sería genial.
y bueno, aprendemos más cositas sobre ese temita tan incandescente que es el feminismo hoy en día, claro. Y bueno, pues Christina Hoff Sommers es del American Enterprise Institute, básicamente el instituto de la empresa americana. Entonces eso es súper conservador. En fin, aquí no llegan perspectivas conservadoras de los espacios de habla inglesa, no, aquí llegan perspectivas liberales, perspectivas de izquierda, y de lo peor de esas perspectivas, ni siquiera lo más rescatable, sino lo peor de esas perspectivas de izquierda. A nosotros nos llega eso porque no sabemos inglés, es así, porque nosotros no sabemos inglés, no nos metemos en las discusiones que critican esas corrientes mainstream. Aquí lo más mainstream, aquí lo que más está de moda, no estamos criticando eso porque estamos pensando solo en nuestro mundo en español, y eso es gravísimo para todos los colombianos. Es así, es lo que yo creo, así veo este país. La siguiente que vamos a presentar es Camille Paglia, ¿sí? Camille Paglia en el año 1990 también escribió Sexual Personae, son sus personajes sexuales, ¿ok? Entonces, ¿eso qué es? El transgenerismo, el tema transexual, eso es Camille Paglia. Pues, o sea, Camille Paglia, miren, o sea, yo defiendo, digamos, a los transgéneros en la medida en la que sí, considero que pues, hay mujeres que tienen disforias y tienen conflictos, y en realidad su identidad la quieren vivir es como un hombre. Sí, entiendo que pase eso. Entiendo que pase lo mismo al revés, que hayan hombres que su identidad de género la quieran vivir como una mujer. Entiendo eso, lo entiendo por completo, no tengo ningún rollo con eso, ninguno lo tengo. Con lo no binario es ¿qué es lo no binario? O sea, no es que eso, what es que es eso exactamente, eso en serio es una expresión, eso es una cosa que uno dice, wow, de verdad, uno no entiende eso, de dónde sale. En fin, por lo menos Camille Paglia se devuelve por allá hasta finales del siglo XVIII, finales de los 1700, hablarnos de Goethe, ¿ok? De Johann Wolfgang von Goethe, ¿ok? Escribió un libro que se llama El aprendizaje del joven Guillermo, y ahí en el aprendizaje del joven Guillermo hay un personaje que se llama La Miñón. Entonces Van Don Bosco y La Miñón, como dice Cambalache, el tango Cambalache, Van Don Bosco y La Miñón. La Miñón, sí, entonces La Miñón es un personaje que decía, I am a girl, I am a boy, I will be no girl. Una chica, sí, una chica que dice, yo soy un chico, no seré una chica. Es decir, I am a boy, I will be no girl. Por lo menos entonces, desde la época del aprendizaje del joven Guillermo, desde la época de Goethe, existen estos personajes andróginos, transgénero, que cruzan hacia el otro lado, en fin, que cruzan hacia el otro sexo. De eso se debe tratar el asunto transgénero, no se debe tratar de lo no binario, y yo no soy ni hombre, ni soy mujer, ni nada. ¿Qué? ¿Eres uno o eres el otro? Así seas trans, se trata de eso, pero ese es un problema que hay en esas interpretaciones de izquierda. En fin, yo le tengo tolerancia, yo de hecho, o sea, como diríamos en alemán, tatsächlich, ¿ya? Yo tatsächlich le tengo tolerancia al asunto transgénero, otras personas no. Otras personas sí que tienen muchos más argumentos más fuertes contra eso, por ejemplo, sobre el señor Alfred Kinsey, por ejemplo, sobre el señor John Money. Aquí no sabemos quién es John Money. No sabemos quién es John Money, ustedes no me van a explicar a mí quién es John Money. Puede que de pronto me expliquen quién es Kinsey. Kinsey de pronto sí sepan más quién es Alfred Kinsey. ¿Quién es Alfred Kinsey? Básicamente Alfred Kinsey pone en el vocabulario del planeta unas palabras que se llaman homosexualidad, heterosexualidad, homosexualidad, en fin, un so weiter und so fort. Genau, esos términos homosexual, heterosexual, bisex, un so weiter, eso es Alfred Kinsey básicamente, es Alfred Kinsey. Alfred Kinsey es el que teoriza toda la vaina de toda la cualidad heterosexual en los seres humanos, las cualidades homosexuales en eso es un man que se llama Alfred Kinsey el que hace eso. Y bueno, pues eso es un tema realmente polémico, les quiero decir. Yo le tengo tolerancia al asunto transgénero, otra gente no. Otra gente cita a John Money y citan a Alfred Kinsey, y eso pues es denso de lo denso. Así que bueno, la siguiente que vamos a presentar es Diana Uribe. No, pero es que yo qué les puedo decir a Diana Uribe. Yo a Diana Uribe la he visto 2 veces en vivo.
dos veces así, le he dado la mano, ¿qué hubo? Ay, me ha firmado pues dos libros firmados de Diana Uribe tengo acá, que son los libros de Brújula para el mundo contemporáneo y el libro de Revoluciones. Pues entonces dos veces he ido a ver a Diana Uribe a que me firme ese texto, a esos textos y pues nada, pues es interesante, interesante pensar en una idea en un tufo de la cultura americana que dice kill your idols, ¿ok? A nosotros nos llegan muchos tufos de la cultura estadounidense y de la cultura americana. Sí, nosotros creemos que nosotros somos muy colombianos y que lo que nosotros hacemos es muy de colombiano y muy de acá. Y no, en realidad nosotros copiamos muchas cosas de los estadounidenses a la colombiana, digamos, pues a la de nosotros. Pero eso son cosas que hacen es como por allá los americanos y uno las copia, en fin, sí, ok, o sea, así muchas cosas que ustedes no se la imaginan. Uno de esos clichés es el de kill your idols, matar los ídolos, ¿sí? El cliché kill your idols, el cliché de matar los ídolos, pues es que así se llama incluso una película que hicieron sobre los poetas Beat, Ginsberg y no sé qué, se llama así, se llama Kill Your Idols, que es con Daniel Radcliffe, ¿no? Que Daniel Radcliffe, Harry Potter, ¿no? Hace a Alan Ginsberg, ¿sí se sabían esa, no? Esa película se llama Kill Your Idols, eso es como una cosa por allá de esa cultura de habla inglesa, matar los ídolos. Entonces, matar los ídolos, increíble. O sea, pues Diana Uribe a mí me fascinaba en un momento, pero yo sí les quiero decir una cosa: Diana Uribe tiene también muchos sesgos de esas corrientes de izquierda que son muy cuestionables. Es así. O sea, Diana Uribe podrá ser Diana Uribe, podrá ser lo que sea, pero no, muy cuestionable, digamos, su defensa de el cambio climático, por ejemplo. Ella no pone en duda el cambio climático, sino que lo defiende así, pues con sus relatos, en fin, pues yo no sé, yo creo que eso vale la pena discutir en sí de qué se trata ese asunto y no solamente estarle diciendo a la gente sí que el nuevo trato, el New Green Deal, ¿no? El nuevo trato verde, ¿no? El nuevo trato con la naturaleza. Ella habla del nuevo trato con la naturaleza. Ustedes tienen que saber que eso es una traducción de lo que en inglés dice el New Green Deal. Así, yo entiendo que el nuevo trato del que habla Diana Uribe en sus podcasts es el New Green Deal, del cual hablan esos sectores que defienden el clima y la histeria del clima y en fin. Es histeria del clima y esa discusión vale la pena tenerla. Entonces matar los ídolos, matar los ídolos. Yo a Diana Uribe me encanta, me parece genial toda la obra de ella, pero ahí están esos tufos, como ahí de izquierda ahí, que no saben muy bien qué es lo que le están diciendo al planeta, y bueno, pues esa es la pelea, ¿no? Ahí vamos, y por eso sea, esto no es, digamos, para likes, esto es para promover ideas, ¿ya? Entonces, pues imagínense, uno de los que critica todo ese asunto climático, pues es Lindsay. Entonces, ahí en lo del despertarismo, ¿no? Los woke, más que todos los woke, el wokeism, el despertarismo en Estados Unidos, son ellos los que defienden así que el planeta se va a acabar, que tocarle la plata a las corporaciones que hacen los productos sostenibles, así, no. Entonces, que la sostenibilidad. Diana Uribe habla de la sostenibilidad y pues a mí me parece que hay que tener prudencia con esos conceptos. No es tan obvio que le queremos decir al planeta con sostenibles. Sí, póngase a pensar eso qué quiere decir de verdad. Entonces, bueno, pues Diana Uribe es filósofa, es divulgadora, es historiadora, es una DJ pues del putas porque escucha música genial. Ha escrito pues bastantes libros o está haciendo su podcast, claramente hace su historia narrada de los Balcanes en este momento, está haciendo una historia de los Balcanes, entonces allí está contando sobre Serbia, sobre Sarajevo, sobre Croacia, entonces muy chévere que hable sobre Croacia, porque Croacia en los tiempos del Imperio Romano era la Dalmacia, y la Dalmacia, sí, era una región en esos tiempos romanos donde quedaba una ciudad que se llamaba Estridón. Y en Estridón, sí, en la Edad Media van a ser San Jerónimo, que tiene el nombre sagrado porque Jeros significa sagrado en griego y nimos pues es nombre, ¿no? Por eso antónimo, por eso sinónimo, haga de cuenta Jerónimo es el nombre sagrado y por eso la escritura sagrada de los egipcios
son los jeroglíficos. Entonces, San Jerónimo nace en Estridón y San Jerónimo, pues, ¿qué hace? Traduce la Biblia del hebreo y del griego antiguo al latín. Eso es lo que hace San Jerónimo nada más, hacer una versión en latín cuando no existía una versión en latín de la Biblia. O sea, se pone a traducir en latín, se pone a traducir así, una cosa impresionante, vaya y ponerse a leer en griego antiguo, en hebreo, una cosa súper intelectual, por allá en el siglo V, por allá como en los años 420, 430, una cosa así. Entonces eso es, digamos, San Jerónimo, es Diana Uribe hablando de los Balcanes, de la Dalmacia, todo eso, para que vayan y escuchen su podcast. La siguiente que vamos a presentar es Carolina Sanín. Carolina Sanín, pues, ¿qué les puedo decir? Carolina Sanín es muy polémica también, o sea, genera cualquier cantidad de pasiones. Entonces hicimos un episodio que fue el de Judith Butler y hasta la fecha de hoy sigue siendo el episodio más escuchado de este podcast. Es lo que más se han metido a escuchar, es lo que la gente más se ha metido a darle clic, porque allí hablamos del tema trans, así, o sea, el tema transgénero genera clic, así, genera tráfico en el mundo de internet. Y pues bueno, pues ahí está para que vayan y reíban el episodio de Carolina Sanín y Judith Butler. Allí pues decimos que Carolina Sanín decía que en un tweet, sí, en un tweet dijo que psicoanálisis para todos, así. Pues psicoanálisis para todos, no lo sé. Bueno, la siguiente entrevista que vamos a hacer es con un psicólogo que nos va a hablar del psicoanálisis, ¿ok? Pues entonces yo tengo reparos con el psicoanálisis. A mí me parece que el psicoanálisis hay que tomárselo así como con pinzas, como que, bueno, pues entonces son mis críticas y ya para eso pues voy a hablar con gente que esté metida ahí en la vuelta, que me cuente y me hable, porque yo casi no sé. En fin, pero igual lo que yo tengo entendido, Kramer, ¿no? Hablando de Kramer, pues es que Kramer hizo un video básicamente desmontando a Freud, así fue lo que hizo, desmontando el psicoanálisis. Y al final ella decía que nosotros no podemos confiar en las conclusiones del psicoanálisis, que ella no le tenía mayor respeto al psicoanálisis. Eso también es Mario Bunge. Mario Bunge es latinoamericano, también argentino, una crítica mordaz a Freud y que ningún respeto como científico, en fin. Una vez yo puse en un tweet, en un comentario de Facebook, cuando tenía, porque ya no tengo, que el psicoanálisis era una pseudociencia, que eso no tiene respaldo científico, y me dieron menjaja, así, me dieron menrisa, como si eso fuera mentira, como si eso no fuera verdad. Eso es un culto, no se le puede decir a la gente que eso no, porque lo parece como si fuera un chiste, y te van a ir a dar clase, que sí, que como, que usted que está diciendo que como así que eso no tiene respaldo científico, me van a dar clase, me van a decir que sí. Me van a decir que sí, sin ninguna evidencia, sin ninguna evidencia. Yo por lo menos tengo el respaldo de Kramer, de Bunge. Ya, esos son nombres grandes que dicen que el psicoanálisis es muy cuestionable. Pues bueno, eso, o sea, y Carolina Salín diciendo que el psicoanálisis para todo el mundo, no señora. La guerrera poeta, pues no, bueno, pues muy, muy poeta, muy chévere que se meta en todas las vainas de literatura. Pero el psicoanálisis, sí, pues yo creo que ahí esa discusión la podemos dar, claro, ¿ok? Y por último, vamos a presentar a la señora Selma Ancira, ok, ahí en Twitter también yo la sigo a ella. Ella una vez vino acá a Bogotá, a la Universidad Nacional, a hacer una conferencia sobre estudios de traducción, básicamente. Entonces, Selma Ancira es una traductora mexicana que traduce de español a ruso y de ruso a español. Eso es lo que hace, traducción escrita, trabaja en una editorial, bueno, no recuerdo ahorita el nombre. Entonces allí han publicado a Svetaeva, han publicado a Tolstoy. Entonces ella habla de las traducciones de Tolstoy, por ejemplo. Muy interesante toda la traducción de la poesía. Entonces vino acá a la UNAL y yo pues le hice una pregunta. Yo le pregunté que, bueno, pues exacto, como que era más difícil, ¿no? Traducir la forma o traducir el contenido de los textos de Svetaeva. Y ella decía, no, pues que depende la forma del texto, ¿no? Depende del tipo de texto. Digamos, si es poesía, allí pues realmente lo que uno más le debe poner atención a la poesía es a la forma. Pero es que traducir poesía es muy difícil. Hacer una traducción de poesía es una cosa increíblemente difícil. Eso lo vimos, digamos, en la traducción de las canciones de amor que hicimos hace poco, ¿cierto? El mes pasado hablamos de que, exacto, en las canciones originales de los textos en alemán, inglés, allí hay un claro efecto de rima que a la hora de pasar eso a español, pues no es claro eso cómo lo vamos a hacer, no es claro cómo vamos a hacer el cambio
de una lengua a la otra y que se mantenga ese efecto de rima. No es para nada obvio quién tiene la capacidad de hacer eso. Yo por lo menos yo no sé hacer eso, yo no me dedico a traducir poesía, yo traduzco texto, yo traduzco prosa, así me dedico a traducir eso. Traducción de poesía es otra cosa distinta, yo no me dedico a eso. Pero bueno, en fin, entonces es la señora Selma Alcina fascinada con sus cartas de Svetaeva, con sus cuentos de Tolstoy. Entonces muy interesante uno ir acá a la Nacional a escuchar conferencias, en fin, eso no todo el mundo es bueno tampoco. Una vez trajeron un italiano que dijo que a él no le servía para nada la teoría de traducción. Bueno, arrivederci papá, arrivederci entonces, bueno, muy bien, entonces estos fueron 10 mujeres de traductología en el 8 de marzo, en el Weltfrauentag, en el International Women's Day, ¿ok? Entonces vamos a hacer la salida, son las 11:31 de la mañana, vamos a ir a hacer el almuerzo. Entonces recuerden que se han conectado a los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, los espacios de habla española, de habla bogotana, de habla inglesa, de habla alemana, los espacios de filosofía, cultura, lingüística, espacios de cine, música, de literatura, espacios de técnicas, de métodos, de estrategias, de procedimientos, de problemas y direcciones de traducción, de espacios de mujeres, de traducción, de contacto de lenguas, de Amparo Hurtado, de Botero, de Oxford, de la Malinche, de Kramer, de Hofsommers, los espacios de Camil Paglia, de Diana Uribe, de Carolina Sanín, de Selma Ancira y las demás mujeres que desfilan y desfilarán por este mosaico sonoro de autores y textos y comentarios que es el único podcast dedicado a la teoría y la práctica de traducción. Con ustedes, Traductología por Marcel Forigua, próximamente licenciado en Filología e Idiomas. La ceremonia es el 19 de abril. Hoy desde Teusaquillo frente a la Universidad Nacional. See you later, alligator.